Después de la clase, quien quiera preguntar, que tenga nota, que quiera preguntar algo, me pregunta, pero después de la clase. Gracias. Vamos a comenzar con agitación y mezcla y vamos a diferenciar claramente lo que significa una agitación y lo que significa una mezcla, ¿sí? Agitar es mover un líquido, a ver si es esta. No. Es mover un líquido dentro de un recipiente, para enfriarlo, para calentarlo, para lo que sea, sin ningún tipo de modificación del producto, es decir, es solamente un elemento que se mezcla, como el caso del agua con la polenta, ¿no es cierto? Es decir, se mezcla agua y polenta, se mezcla la polenta directamente, mientras que se agita la polenta, mientras la mezcla es, y los ejemplos clásicos son la mezcla de gases, una mezcla de gases intensa, de dos muestras, de dos gases. Profe, ¿puede empezar a grabar? ¿Cómo? Ah, ¿Puede bien. empezar a grabar? Gracias. Gracias. Mezclar dos gases íntimamente en todo el volumen de un recipiente, que eso es lo que vamos a hacer, vamos a mezclar y agitar dentro de un recipiente. Y si mezclamos los dos gases y tomamos una muestra de esa mezcla, vamos a ver que la composición es normalmente la misma en todas las partes del recipiente donde se mezcló. Mientras que si nosotros mezclásemos arena, piedra, cemento y agua para hacer hormigón, evidentemente de las mezclas que podemos tomar del recipiente vamos a encontrar diferencias en cuanto a la composición. Evidentemente no es el caso del hormigón, pero en el caso que nos toque nosotros mezclar, lo que vamos a tratar de hacer es que la homogeneidad de la mezcla sea lo mejor posible, ¿sí? En la agitación de líquidos tiene distintos fines. Por ejemplo, poner en suspensión partículas sólidas, ¿sí? Agitar líquidos miscibles como etanol y agua, agitar enérgicamente dos líquidos inmiscibles para hacer una emulsión, como el caso de las emulsiones asfálticas, dispersar un gas en un líquido, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, las funciones de la agitación son infinitas. Lo que se ve el dibujo. No, profe. Ups. O sea, está compartiendo algo, pero no se ve nada. Ahí. Ahí estamos viendo lo que es la biblioteca de imágenes. Ahora. Imágenes. Ahí. No, profe, todavía está cargando. No sé si es que está tardando en cargar para mostrar. Es posible que esté demorando para cargar. La otra, profe, es que deje de compartir, abra la imagen y ponga para compartir la imagen. ¿Ahí no se ve? Ahora sí. Bien. Lo que vemos acá es un corte de la mitad de un agitador estándar, ¿sí? La agitación deben tener en cuenta lo siguiente. La agitación es quizá una de las operaciones unitarias más
empíricas que hay y que tienen dentro de una línea, de un eje, distintas teorías que se manejan para diseñar. El diseño normalmente es un diseño que se basa en números adimensionales, ¿sí? Los agitadores normalmente a veces cumplen distintas operaciones, distintas funciones dentro de una misma operación. O sea, normalmente estos tanques agitados pueden ser, ustedes lo van a ver en IRQ como los CSTR, o reactores de tanque agitado, donde si tenemos nosotros una hidrogenación catalítica de un fluido, entra el gas mientras se agita el líquido, entra el gas y en suspensión está el sólido que es el catalizador y se produce la hidrogenación, con lo cual a veces aparte no solamente se introduce el gas, está el sólido en suspensión del líquido, sino acá ustedes pueden ver una camisa, que es una camisa de calefacción o de enfriamiento, y entonces cumple la función de enfriar, de catalizar y de lograr una función de hidrogenación de un combustible, por ejemplo. Es decir, son muchas las funciones que se pueden cumplir. Normalmente lo que lo hace caro es que suele ser batch, salvo los CSTR, que son reactores de tanque agitado que continuamente van introduciendo por la entrada el líquido y sacando por el fondo en la válvula de descarga la composición de lo que ustedes buscan. Normalmente en el eje central, con un motor y una caja reductora, va un eje con un agitador. Este es un agitador de paleta, ¿sí? Está el caño de ingreso. Los agitadores pueden estar tapados. Normalmente siempre están tapados, pero pueden estar abiertos. Aquí tenemos la introducción de una funda para termómetro. También suelen tener una funda para marcar niveles y cortar el ingreso del fluido, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ven que aquí tiene una placa deflectora, o sea, dentro del tanque hay unas placas que ya vamos a ver por qué están esas placas, para mejorar la turbulencia de la agitación y de la mezcla. Este es un agitador estándar, ¿sí? Es un agitador estándar centrado, a veces, muy pocas veces le diré, salvo, fíjense en ustedes si recuerdan, y podemos comparar una licuadora de su casa con un agitador, ustedes vieron que tienen varias velocidades, ¿sí? La licuadora tiene 1, 2, 3 velocidades por lo menos. Por eso les digo, los agitadores son muy rara vez, tienen las mismas RPM que el motor. Y les explico yo cuál es el problema de lanzar todas las RPM del motor al agitador. Me imagino que todos ustedes han haber hecho la prueba de arrancar una licuadora con líquido, con destapado, y se han mojado hasta el techo de la casa, ¿no es cierto? Con lo cual eso genera un problema de operativo que acá se resuelve con la tapa, pero ingenierilmente tampoco es conveniente que arranque de golpe, salvo casos muy particulares como el pintor que mezcla la pintura en un tacho usando una perforadora y un eje con un agitador, pero casi todos tienen un reductor de velocidad de giro, ¿sí? Y aún con reductor de velocidad de giro, los tableros eléctricos de estos equipos suelen tener una función que se llama arranque lento del motor. O sea, el motor comienza a arrancar lentamente para evitar que se rompa el eje, porque el eje comienza a bailar si largamos todas las revoluciones juntas, ¿sí? Con lo cual hay una función en el tablero eléctrico que se llama función de arranque lento, arranca a baja velocidad hasta que logra llegar a la velocidad máxima que está diseñado, ya sea con reductor o no. ¿Está claro hasta acá?
Sí, profe. Bien. Los agitadores normalmente este nivel de líquido, acá este nivel de líquido, esta altura de líquido es igual al diámetro del tanque, ¿sí? Es igual al diámetro del tanque, por eso se llaman los agitadores de H igual a D, o sea, altura igual a diámetro, y en casi todos los trabajos que se presentan en los congresos hablan del famoso agitador de paso, digamos, no de paso cuadrado, sino agitador cuadrado que se le llama. Los materiales pueden ser infinitos en función de la resistencia que deban ofrecer a los líquidos y no se olviden de los termómetros y de cualquier otro sistema de control que debe llevar. No significa que la única forma que ustedes vayan a encontrar es el tanque de la altura igual al diámetro. Hay tanques que son más largos y ya vamos a ver el caso de los tanques más largos. El agitador cuando gira genera corriente, ¿sí? Genera corrientes axiales, o sea, empuja. ¿Se ve esta otra imagen? Sí, se ve. Axiales en el sentido que empuja el fluido hacia el fondo, sube y regresa por el eje del agitador. Es decir, normalmente el principio del correcto funcionamiento del agitador es lograr que todo líquido despedido desde la hélice o de la paleta de vez en cuando retorne para volver a ser puesto en movimiento. Lo que se trata con esto es que empujamos el líquido para poner en movimiento el resto del líquido que está medianamente en reposo. Y nótese que los bordes de abajo, este encuentro de pared con piso, es redondeado, ¿sí? Es redondeado porque mejora, impide la acumulación de sólidos en ese sector. Entonces decimos que tenemos corrientes axiales y tenemos también corrientes tangenciales. Vamos a ver más adelante que las corrientes tangenciales no son las más indicadas para la agitación y mezcla porque provoca el vórtice o el remolino arriba, ¿sí? Este vórtice que ustedes están viendo acá provoca este remolino y a veces ustedes deben haber probado, y no me digan que no, prenden la licuadora al mango y se alcanza a ver en la cuchillita de la licuadora, este vórtice llega hasta la licuadora. Muchas veces este vórtice se lo suele usar para incorporar gases en el fluido, pero es muy extraño porque normalmente los gases se incorporan inyectándolos desde abajo. Todos los agitadores con placas deflectoras, ¿se acuerdan las placas deflectoras que vimos anteriormente? Estas placas deflectoras normalmente lleva 4. 1, 2, 3 y 4. O sea, cruzadas en el eje, el norte, sur, este, oeste, unas chapas que sobresalen y que ya vamos a ver cuál es el motivo por qué la vamos a poner. El vórtice siempre se va a provocar con chapa deflectora, sin chapa deflectora, con distintos números de Reynolds, pero siempre se va a producir dentro de valores normales. El problema es que los vórtices, cuando no hay placa deflectora o el Reynolds es muy elevado, el vórtice genera dos procesos que vamos a ver más adelante que son negativos para la agitación. Fíjense que este sistema de entradas tangenciales y laterales en tanques grandes, que no tienen placas deflectoras para evitar el vórtice, ¿sí? Porque el vórtice, este vórtice es maldito, el remolino que hacemos cuando giramos rápidamente la cucharita en la taza de café. Este vórtice, ¿qué provoca? Provoca que parte de fluido supere el nivel del líquido hacia arriba. Estos dos rincones superan el nivel del líquido. Y aparte
toda la superficie del vórtice va girando como si fuesen distintas capas de fluido, como si fueran hojas de un libro, ¿sí? Esta superficie serían como hojas de libro que van una al lado de la otra, pero no se mezclan, con lo cual es una energía o una cantidad de movimiento transmitida que no provoca ningún tipo de agitación ni mezcla. ¿Alguna pregunta? Profe, la placa deflectora que usted menciona, cuando Discúlpame, no se te escucha claro, hijo. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, Diego, dale. Las placas deflectoras que usted menciona, cuando el tanque es redondo, ¿se las pone de forma, ¿cómo es que lo digo? Perpendicular a lo que es el tanque para generar Perpendicular a la la pared, torsión. es perpendicular a la pared. Fíjate, acá está perpendicular a la pared. Ah, está, porque en esa imagen no la noto tan clara la posición de la paleta, por eso pregunto. Claro, en realidad al ser un corte, no estás viendo la placa de atrás porque el eje te lo tapa, y no estás viendo la placa de acá adelante porque está cortado el equipo. Ves nada más la de oeste, este y oeste, ¿sí? Ah, perfecto, perfecto. Ahora lo entendí. O sea, son unos pedazos de chapa perpendiculares a la pared del equipo. Perfecto. Con lo cual, Gracias, profe. si se imaginan que este movimiento tangencial que deberíamos evitarlo, choca en las en las 4 placas deflectoras y se genera un torbellino que evita la formación pronunciada del vórtice. Y hablo de formación pronunciada del vórtice porque el vórtice se va a formar siempre en mayor o menor medida. Es decir, algo de vórtice siempre va a haber, porque nadie es perfecto. Y vemos aquí que para evitar vórtices en tanques grandes, donde no podemos poner placas deflectoras, estamos entrando tangencialmente con los agitadores, ¿sí? Tangencialmente en la parte de abajo, tangencialmente. También es factible en los tanques que no tengan placas deflectoras. Que no podamos poner placa deflectora es desplazar del centro el eje del agitador, o sea, hacer que el eje del agitador esté excéntrico del tanque. ¿Está claro? O lo podemos inclinar al eje, lo podemos inclinar en la medida que constructivamente se pueda hacer. De todas maneras, el caso de correrlo del centro para evitar vórtice o ponerlo inclinado es una cuestión que ocurre cuando ya tenemos un tacho y bueno, hay que agitar con algo y no hay tiempo de poner placa deflectora ni nada. Si yo tengo que construir un agitador, desde ya arranco con placas deflectoras, ¿sí? Las placas, si ustedes ven acá, dice camisa. Esta camisa, que es una camisa que puede estar enfriando una reacción exotérmica que se provoca en la mezcla, o calentando, qué sé yo, un chocolate, qué sé yo, leche con chocolate, estamos calentando para hacer leche chocolatada para los chicos en la plaza, ¿sí? Esta camisa es, creo yo y sostengo yo, que quizás es la forma más sencilla y económica y práctica de intercambiar calor con el fluido que está dentro del agitador. Porque también se puede usar un serpentín de caños sumergido en el mismo líquido, ¿sí? Un serpentín de caños que vaya pegado a la pared, porque evidentemente no puede molestar el flujo de los fluidos dentro del agitador. Y si ponemos el serpentín pegado a la pared, resulta poco practicable a veces, es complicado poner las placas deflectoras.
Este es el caso de un tanque más alto que el diámetro, ¿sí? Donde hemos puesto placas deflectoras siempre y 3 agitadores en el mismo eje, ¿sí? Se puede hacer eso, son casos especiales de agitadores, ¿sí? Los agitadores se dividen en agitadores pequeños de bajo diámetro y agitadores de mayor diámetro y de baja revolución. Yo acá les estoy mostrando, no sé si ven, una hélice marina. Sí, profe, se ve. De tres alas, que tiene cada ala una inclinación específica. Esa inclinación vamos a ver para qué corno sirve, pero esta es una hélice para líquidos, para flujos newtonianos, para líquidos newtonianos de baja y mediana viscosidad, ¿sí? Este es un agitador de turbina, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que está dentro de una bomba de agua, ¿sí? Es el mismo impulsor de una bomba de agua que se usa como agitador de fluido, también, como si, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo, ahí se ve la imagen. Sí, profe. Bien, lo que nosotros estamos haciendo es hacer como un bombeo interno y vamos a ver en la clase que viene, les voy a dar 2 o 3 tips de otras escuelas que hablan de un internal turnover, ¿sí? Es decir, un regreso interno hacia el rodete, un regreso interno hacia el rodete, un regreso interno hacia el rodete, que debería ser la mayor cantidad de veces para poner en movimiento todo el fluido en el agitador. Una consulta, profe. ¿Qué? O sea, por curiosidad, Sí, un eje con 3 hélices, sí. ¿es preferible, o sea, para mí es preferible un único eje, un eje con una hélice? Porque si no se generarían, pienso, como capas de diferentes concentraciones, ¿así o no? Con un eje con 3 hélices. Ya lo vamos a explicar un poco más adelante. Normalmente la distancia entre un agitador y otro es igual más o menos al diámetro del agitador, ¿sí? Y el sistema es de lo que se llama push-pull, ¿sí? Este de abajo tira para abajo y este de arriba empuja para abajo, ¿sí? Con lo cual se generan zonas de elevada turbulencia, que es lo que estamos buscando. Vamos a ver que son, en caso de 2 turbinas montadas sobre un mismo eje o 2 agitadores montados sobre un mismo eje, manejan la transmisión de la potencia mejor que si fuera uno solo. ¿Está claro? Sí, profe. Lo que vemos aquí son tubos de aspiración, que son unos caños que rodean al eje de este agitador de paleta y de este agitador de hélice, ¿sí? Que hace que direccionan hacia el agitador las corrientes que se emiten desde el agitador. O sea, el agitador despide corriente, y dijimos que tendría que tener un muy buen internal turnover o regreso interno, o sea, un registro de regreso interno. Cada lote de material emitido por el giro de la hélice o de las paletas deberían volver la mayor cantidad de veces a ser redirigidos y generar un flujo de fluido que ponga en movimiento todos los rincones del tacho, ¿sí? La aplicabilidad de estos tubos de aspiración son muy, muy específicas, es decir, no es normal encontrar
no es normal encontrar tubos de aspiración en los agitadores de fluidos, ¿sí? Como ustedes acá estamos viendo la mitad, el corte de una mitad de un agitador, acá tenemos el eje, ¿se ve? ¿Sí? Sí, profe. Y tenemos acá el agitador de paletas, ¿sí? El agitador de paletas, y acá hay una distribución, por supuesto, aleatoria de un cálculo que ha hecho alguien, que dice que en magnitudes que son las que estableció este señor, que dice que si sale a una velocidad de 1,25 disparado hacia las paredes, ¿sí? Ven ustedes que choca contra la pared y empieza a disminuir la velocidad a medida que se aleja del agitador, a llegar a 0,1, 0,15 en la casi superficie del líquido, ¿sí? Acá siempre se forma un remolino y ustedes van a ver que si hay algunos sólidos disueltos, esos sólidos disueltos malditamente siempre están abajo del eje, girando ahí alrededor las piedritas, que de vez en cuando hay que parar para sacarla. O sea, la fuerza de impulsión del agitador es resistida por rozamiento en el seno del fluido y disminuye. La idea es que con esto nosotros tengamos una visión de lo que ocurre, de toda la energía que nosotros emitimos. Esto es como si empujásemos a alguien entre medio de la masa de gente, en medio de la masa de gente, o sea, lo empujamos y vemos que va rozando con la gente y va disminuyendo la energía con que fue emitido, ¿sí? Hasta volver a que lo empujemos de nuevo, ¿sí? Esa es la idea. La idea es aceptar que hay una marcada disminución de manejo energético en función del rozamiento de las corrientes que salen despedidas del agitador a través de la masa del fluido. Normalmente, la velocidad de las corrientes van disminuyendo en raíz de 3. En raíz de 3 van disminuyendo de acuerdo a la distancia. ¿Está claro? Profe, ¿puedo repetir lo de la raíz? Porque esa parte no la entendí. Digamos, la disminución de velocidad es raíz cúbica con la distancia. Es la raíz cúbica de la velocidad con que sale, ¿sí? Raíz cúbica con la distancia. O sea, si acá salió con 1, a ver, dígame un número fácil por raíz de 3. 27. 27. ¿Sí? Acá va a llegar a 9, ¿sí? Con la distancia. Comprendo. Sí, sí, sí. Ahora No es 9, no es 9. 27 es 3 por 9, 27 no es. Sí, sí, pero entendí a lo que se estaba queriendo llegar con eso. Claro, a decir, alguien hizo un experimento, alguien reiteró y siguió haciendo experimentos y llegó a esta conclusión. Chicos, este es una operación unitaria sumamente empírica, donde, gracias a Dios, como genera un flujo de fluido, podemos utilizar algunas ecuaciones de flujo de fluido para más o menos darle un cierto grado de seriedad. Es decir, ustedes tengan en cuenta que todas las operaciones unitarias están dirigidas dentro de las industrias químicas de proceso a sectores totalmente identificados. Es decir, agitamos para hacer dulce de leche, agitamos para hacer hidrogenación catalítica de un combustible, agitamos para, o sea, las empresas que producen los equipos saben qué línea desarrollar para cada tipo de proceso. No es que todos los días nos levantamos y decimos, che, necesitamos, es decir, cada innovación tecnológica que signifique la aplicación de un agitador lleva, por supuesto, el desarrollo del agitador específico para esa innovación. Hoy por hoy, en el mercado ustedes van a encontrar
Che, necesito un agitador para hacer crema. Listo, mira, habla con Juancito que vende agitadores para crema muy dura, más blanda, etcétera, etcétera. Para helado, etcétera, etcétera. Es decir, normalmente está todo masticado el mercado y van a encontrar este tipo de datos lo encontré una vez y lo uso y me da, o sea, hay infinidad de otros datos que son tan verídicos como este o tan creíbles como este, en tanto y en cuanto si lo usamos funciona y listo. Está claro entonces cuál es el grado de disminución y por qué es el grado de disminución es porque si yo empujo fluido para ponerme en movimiento el que está en reposo ofrece una resistencia que disminuye la velocidad con que salió y la idea es que le quede un remanente que llegue con las últimas gotas de combustible a ser nuevamente impulsado por el agitador. Este es un agitador donde están las medidas más o menos estándar para generar lo que se llaman las constantes geométricas del agitador. J es el ancho de la placa deflectora, H es la altura del fluido, ¿sí? Recuerden, y este es un dato que almacenen porque no lo he puesto acá, normalmente si nosotros diseñamos para un agitador para 1000 litros, de un metro cúbico, 1000 litros, del nivel de líquido hay que dejar entre un 13 a un 20% de nivel mayor, ¿sí? No es que vamos a clavar el techo del agitador a la altura del nivel del líquido. Vamos a darle entre un 15 a un 20% más para que cuando arranque, se recuerdan, suben todo el perímetro del fluido sube y si está destapado se vuelca. Entonces necesitamos tener una sobrealtura, una altura de un 15 o un 20% para evitar los derrames. Por eso acá es H, la altura del líquido, y acá es la altura final del tacho. Este D sub T es el diámetro del tanque, E es la distancia al fondo del agitador, D sub A es una de las magnitudes más importantes que es el diámetro del agitador. Y vemos aquí W y L, la altura y el ancho de la placa que genera la agitación, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Normalmente en los sistemas de agitación, si yo les digo, a ver, la potencia de la agitación es función de qué? Y es función de las RPM, es función del diámetro del agitador, debido a que el fluido es función de esta constante universal. ¿De la gravedad? ¿Cómo? ¿De la gravedad está mencionando? Sí, ¿O al menos? este es el factor de corrección de gravedad, está acá el último. Ah, listo. Este es la viscosidad del fluido, la densidad del fluido y la gravedad. ¿Por qué está la gravedad? Porque están los vórtices que dijimos que levantan el nivel del fluido, ¿sí? Levantan este nivel de fluido, entonces sí o sí hay que incluirla en la ecuación. Entonces es muy, es muy sencillo, es muy simple, porque si uno se pone a pensar la operación de un agitador, debe ser función de eso gira, número de revoluciones. Lo que gira es un agitador, que fuese una hélice, una turbina o una paleta, es el diámetro del agitador. La viscosidad también, porque depende de los fluidos que estemos, y la densidad y viscosidad del fluido, que dependen del fluido, y la gravedad, que es lo que es para el tema de la elevación del fluido, ¿sí? Aquí en la ecuación 2 estoy generando PG sub C
Normalmente, después se lo digo, pero PG sub C, el RPM al cubo de diámetro del agitador por ρ, también función de estos dos números, que es por análisis, es por el análisis, el famoso análisis del flujo de fluidos, ¿sí? Es ese tipo de análisis donde vamos pergeñando, vamos a tratar de lograr números adimensionales. Y aquí llegamos a estos tres grupos de números que son números adimensionales. Esto es un número adimensional, que es el número de potencia. Este número, ¿qué número es este? El número de Reynolds. Fantástico. Y este es el número de Fraude, que son todos números adimensionales. Y estamos agregando S1, S2, S3, Sn, la cantidad que son las relaciones geométricas que el equipo tiene, o sea, la relación diámetro-altura, la relación para determinar, es decir, por ejemplo, las placas deflectoras, este J es de 1/10 a 1/12 del diámetro del tanque, ¿sí? O sea, cada escuelita tiene las distintas formas de dinamizar la magnitud de cada una de estas constantes geométricas que evidentemente también son adimensionales, ¿sí? O sea, este número de potencia es adimensional, el Reynolds es adimensional y el número de Freud es también adimensional. Y aquí en la ecuación 4 ponemos ya directamente número de potencia en función de Reynolds, de Freud y de los números adimensionales que representan las características geométricas del equipo. El significado de los números adimensionales, si nd cuadrado rho mu y si la velocidad periférica es las RPM por dA por pi, ¿sí? Y se llama U sub A, el número de Reynolds es NDA cuadrado rho sobre mu, que sería, NDA sería la velocidad, ¿sí? Sería velocidad, porque ustedes y todos dijimos, dB rho, ¿dónde está D, la B? ¿Dónde está la velocidad? Acá la velocidad la suponemos porque son RPM, pero RPM no es muy significativo de hablar de velocidad, por eso yo tengo que darle el significado de velocidad, pi NA, pi NDA, como velocidad o como UA, velocidad periférica de A rho sobre mu. Y ahí clavo el número de Reynolds, ¿sí? Disculpe, profe, ¿no falta un pi por ahí o dónde está el pi? El pi es el más adimensional que hay, es el significado que gira, ¿sí? Que gira a los 380 grados. Acá no es necesario ponerlo porque hablamos de revolución en la N y ya está. El pi es para significar que gira, ¿sí? Sí, ahora sí. Bien. Para determinar el número cuando, digamos, para determinar el número de potencia, vamos a tener que ver, a ver si vemos el dibujito. ¿Dónde está el dibujito? Oh, me faltó el dibujito. Normalmente cuando el agitador está girando, cuando el agitador gira, periféricamente se le va a oponer al giro una F sub D, una fuerza de rozamiento. Fuerza que ya lo conocemos en la época de la filtración, ¿se acuerdan? La famosa F sub D. Y también conocíamos el C sub D, el coeficiente de rozamiento, que era la fuerza aplicada a la superficie del agitador dividido la velocidad sobre G sub C, y acá definíamos F sub D, que es la misma definición que tiene
en sedimentación, ¿se acuerdan? Que A supera el área proyectada de la partícula esférica, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien, acá el área proyectada es el área de la paleta del agitador, ¿sí? El área proyectada, por eso dice que es proporcional al diámetro del agitador al cuadrado, y la velocidad V sub 0, ¿sí?, que genera ese tipo de resistencia, es proporcional a la velocidad que teníamos antes U sub A, con lo cual definimos F sub D, ¿sí?, con esta ecuación, ¿sí?, donde la velocidad, y decimos que si la velocidad de F sub D, o sea, como si fuese el líquido que se acerca al agitador, es pi n de A, la potencia es esto, ¿sí?, pi n de A por Fd. 7 de 7 en 8, nos queda que el número de potencia, que es proporcional al coeficiente de rozamiento, es la potencia G sub C sobre n al cubo. Recuerden esto, n al cubo d a la quinta. N al cubo d a la quinta, recuerden, n al cubo d a la quinta rho, ¿sí? Este n al cubo d a la quinta lo van a ver en bombas también, pero quiero que les quede, háganse un tatú con el n cubo de a la quinta. Entonces de aquí, con la 9, haciendo toda esa cuestión matemática obtenemos lo que era el número de potencias. El primero obtuvimos el Reynolds, ahora el número de potencia. Profe, Sí. le consulto, ¿el N qué era? El N son las Porque... RPM. Ah, estamos, porque eso no me cuadraba, no entendía qué era. Gracias, profe. Sí, son las RPM. Y este es el análisis donde obtenemos, que este es de las primeras ecuaciones de Newton, obtenemos el número de Froude. El número de Froude es n cuadrado de A sobre G. Es muy fácil para ustedes entender, y creo que todos lo saben, qué corno es el número de Reynolds, sino el número de Reynolds es el DNI de un flujo de fluido, y que de acuerdo al número que tenga ese DNI, decimos que es flujo laminar, intermedio o turbulento. El número de Froude es un número que refleja la situación en la superficie de los líquidos, ¿sí? Cuando el líquido está en calma, el Froude ni aparece. Cuando el líquido se mueve en la superficie, ahí interviene el número de Froude. Les comento, el número de Froude normalmente es usado por los diseñadores de quillas de barco. O sea, la quilla es la punta del barco, la que corta el agua. Entonces, normalmente en lo que son los diques de diseño, que se llaman diques de diseño, utilizan mucho el número de Froude como reflejo de la situación superficial del líquido. Es decir, lo mueven mucho como si fuera un día de tormenta, lo dejan en calma chicha, que se dice en marinería, o sea, sin movimiento, y le van dando distintas corrientes a que se enfrente la quilla del barco. En nuestro caso, el número de Froude, ¿por qué lo tenemos? Lo tenemos porque normalmente vamos a tener este maldito vórtice, ¿sí? Este maldito vórtice, con lo cual hay una modificación en la estructura de la superficie del líquido, que acá, si la vemos, acá la tenemos chanta, o sea, no hay movimiento, no está graficado, pero es decir, en el caso del movimiento, acá la tenemos chanta, no, el nivel del líquido, es decir, no intervendría el Froude, pero normalmente siempre interviene porque suele haber vórtices, y vamos a ver en qué casos interviene el famoso número de Froude. Entonces hemos deducido a través de análisis dimensional de flujo de fluido el número de Reynolds, el número de potencia y el número de Froude, ¿sí? Y definimos lo que son directamente. El número de Reynolds es esfuerzo de inercia sobre cortante, el de potencia es esfuerzo de frotamiento sobre inercia, y el de Froude es esfuerzo de inercia sobre esfuerzo gravitacional. Esas son las significantes de cada uno
de los números adimensionales y que representan acabadamente lo que ocurre en el agitador, porque el número de Reynolds me está diciendo qué flujo de fluido tengo dentro del agitador, el número de potencia me está diciendo si la paleta puede girar y puede vencer el frotamiento del fluido, y el número de Froude me está diciendo que ese movimiento que logró superar el esfuerzo de frotamiento que generó ese flujo de fluido, me provoque o no un vórtice o remolino en la superficie, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Se durmieron? Sí, profe, está claro. Ay, qué feo que es esta parte. Aquí están las famosas, los famosos, ¿cómo se llaman? Constantes geométricas del equipo. Diámetro de tanque sobre diámetro agitador, E sobre dA, L sobre dA, W sobre dA. Fíjense que la mayor veces de la mayor cantidad de constantes geométricas dependen del diámetro del agitador. Acá S5 es la relación de la placa deflectora, y la 6 es la altura del tanque con el diámetro del tanque. Es decir, este S5 es de 0,10 a 0,12 del diámetro del tanque. O sea, si el diámetro del tanque es 1 metro, J es de 10 a 12 centímetros cada una, ¿sí? Las placas deflectoras en los tanques hasta 10 metros cúbicos, o sea, hasta 10.000 litros, suelen ser 4. O sea, tanques más grandes le podemos poner 6 placas deflectoras. Es decir, no les clavo valores porque van a encontrar valores totalmente distintos. Recuerden que S1 es 1, el diámetro del tanque, no es S1, depende del tipo de agitador. Los agitadores pequeños, recuerden, el del tipo de hélice marina, ¿se acuerdan lo que les mostré? El tipo de hélice marina normalmente son agitadores que no llegan a superar los 40 centímetros de diámetro, por más que sea muy grande el tanque, mientras que los de paleta y los de turbina suelen tener hasta 80 centímetros de diámetro. ¿Está claro? Y hay otra cuestión con la hélice, que es lo que se denomina el paso de la hélice, ¿sí? Es decir, el paso de la hélice tiene que ver que cuando gira, y dependiendo la inclinación de las aspas, ¿sí? El agitador de tres paletas de hélice marina normalmente se lo denomina paso cuadrado. ¿Qué es el paso cuadrado? El paso cuadrado significa que si no hubiese frotamiento y yo en un giro de hélice, logro impulsar el fluido a una distancia igual al diámetro de la hélice. ¿Está claro eso? Sí, profe. Si el diámetro de la hélice es 10 centímetros, si la hélice es cuadrada y tiene 10 centímetros de diámetro, para cada giro va a impulsar el líquido 10 centímetros. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. ¿En qué dirección lo impulsaría? O sea, a ver, usted piensa en una lancha. Si gira la hélice, ¿qué hace la lancha? ¿Va para adelante? Sí. ¿Por qué va para adelante? Ahora ya entendí, porque empuja el agua. Claro. Entonces, si el agitador está en un eje centrado dentro de un tacho, ¿sí? Al girar, impulsa el agua, y se acuerda que decíamos que genera flujo axial, o sea, pega en el fondo, vuelve, sube por la pared y baja por el eje del agitador, ¿sí? Entonces, normalmente en casi todas las operaciones de flujo de fluido dentro del agitador con un hélice
de marina, con una hélice marina, son hélices de paso cuadrado. Es decir, hay hélices de paso 1, 2, 1, 3, etcétera, etcétera, que el paso es lo que usan los corredores de lancha para mejorar el impulso de su lancha a través del impulso de la hélice del líquido y que empuja la lancha, ¿de acuerdo? Ahora sí, profe. Bien. ¿Se ve, se sigue viendo el dibujo? Sí, profe. Entonces, las potencias para rodetes especiales, ¿sí? Número de potencia. ¿Se acuerdan que el número de potencia era función del Reynolds, del Fruit y de las constantes geométricas? Si nosotros bajamos número de Fruit a la m, donde m es igual a menos el logaritmo del número de Reynolds sobre b, y no pregunten mucho, es igual a función potencia. Esto es una función potencia. Esa es una función potencia. Normalmente el a y el b de la ecuación del exponente m, ¿sí? A menos logaritmo natural de Reynolds sobre b, esas constantes a y b van a estar en estas gráficas. Estas gráficas son gráficas de función potencia versus número de Reynolds, ¿sí? La función potencia versus número de Reynolds. Todos los agitadores, dependiendo del diseño, del tipo, de lo que fuere, tienen una gráfica de número de potencia, de función potencia o número de potencia versus número de Reynolds. Evidentemente, de 1 a 10 estamos dentro de lo que es la parte laminar, entre 10 y 10 a la 2, 10 a la... No llega al 10 a la 3, tenemos el intermedio, y a partir de casi 10 a la 3 tenemos la etapa... ¿Régimen turbulento? ¿Cómo? ¿Régimen turbulento quería decir? El régimen turbulento. Fíjense, acá esta gráfica corresponde a este agitador. A este agitador. La gráfica que les mostré de función potencia versus número de Reynolds corresponde a este agitador, ¿sí? Y muestra dos versiones de ese agitador. Muestra dos versiones de ese agitador. Muestra esta curva superior con 4 placas deflectoras que tiene un cierto grado de conservación energética, ¿sí? Y muestra esta otra que a partir de la turbulencia baja dramáticamente la función potencia. O sea, siempre hablando de potencia transmitida al fluido, potencia para el fluido, potencia consumida por el fluido. Por Dios, eso también háganse en un lugar, en un bíceps, para grabarse esto. Las potencias que estamos hablando ahora son potencias del fluido, inherentes al fluido, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que sin placas deflectoras, a medida que aumentamos el número de Reynolds, ¿sí? La energía se disipa. ¿Por qué se disipa? Porque se forman vórtices y parte de la energía se gasta subiendo el nivel del líquido y venciendo la fuerza de la gravedad. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Mientras que con placas deflectoras, ese proceso de vórtices no se produce. Ustedes verán que en casi todos los agitadores, en casi todos los diseños de estas curvas de factor potencia versus número de Reynolds, de cada uno de los diferentes diseños de agitadores que hay en plaza, la parte laminar
normalmente todas tienen esta inclinación y son más o menos parecidas, ¿sí? Y son más o menos parecidas. A partir de entrar a números elevados de Reynolds es donde se diferencian los distintos diseños. Acá tienen el número de potencia versus el número de Reynolds para el mismo agitador sin placas deflectora A, con placa deflectora A, sin placa deflectora B, el otro agitador sin placa y con placa. Y acá están la curva A, B, C y D, donde habla de paso de hélice, ¿sí? Porque esto es para hélice, paso de hélice 2-1, 2-1, este es paso cuadrado, este es paso cuadrado, con las distintas constantes geométricas, 3,3, S1, S2 y S5, 3,311, 3,311, 4,511, 2,711. O sea, ustedes les transmito la tranquilidad de que ustedes siempre van a encontrar, salvo que de pronto les agarre la cuestión de iniciativa tecnológica y generen un agitador diferente y que no esté la curva. Si ustedes inventan un agitador nuevo, o sea, de una construcción nueva, fuera de lo que hay en plaza, le van a tener que generar la curva de número de potencia versus número de Reynolds, ¿sí? Entonces, en las líneas B y B de la 14 y de la 15, ahí están los valores de las constantes A y B del exponente M del número de Froude. Bien, vamos a ver cuál es el problema con el número de Froude. El número de Froude interviene ¿cuándo? ¿Cuándo va a intervenir? Cuando el número de Reynolds es mayor de 300 y el agitador no tiene placas deflectoras. El número de Froude no interviene para números de Reynolds menores que 300 y puede no tener placas deflectoras, ¿sí? Es una indicación genérica. Es decir, la indicación que ustedes deben registrar es el hecho de que el número de Froude nunca va a aparecer cuando estamos agitando con la cucharita el café despacito, ¿sí? Que de pronto miramos un choque a través de la vidriera del bar y bajamos la velocidad de la cucharita. Ahí vemos que la superficie no genera vórtice del café y no interviene el número de Froude. Pero si estamos nerviosos porque vimos la hora y estamos apurados y giramos rápidamente la cucharita, es decir, que estamos elevando el número de Reynolds, vamos a ver que sí interviene el número de Froude porque se forma el remolino. ¿Está claro hasta acá? O sea, no va a haber Froude a muy bajos números de Reynolds y a altos números de Reynolds con placas deflectoras. Las placas deflectoras, la excentricidad del eje del agitador en un tanque sin placa, el ingreso tangencial inferior en un gran tanque sin placa, todo lo que podamos hacer para que no intervenga el número de Froude y simplificar sensiblemente el diseño y el consumo de potencia. Esta es una ecuación de consumo de potencia, o sea, factor de potencia número de Froude a la M, N al cubo, N al cubo, RPM al cubo, diámetro del agitador al cubo, por Rho sobre G sub C. O sea, ustedes ven que la potencia es proporcional a las revoluciones al cubo y el diámetro del agitador a la quinta. La potencia de una bomba es exactamente el mismo principio, es proporcional al número de revoluciones de la bomba y al diámetro del agitador del impulsor de la bomba. Esta es la similitud que tienen, ¿sí? Esta es la similitud que tienen. ¿Cuál es la diferencia entre un agitador y una bomba? Normalmente me ha tocado hacerlo porque se rompió un agitador y ¿qué hicimos? Pusimos una bomba que chupaba y tiraba en el mismo agitador, ¿sí? Con lo cual generábamos una especie de movimiento
con muy bajo rendimiento y alto consumo de energía, que cuando estaba el agitador funcionaba mejor, pero lo mismo, o sea, frente al hecho de mandar a reparar el motor del agitador, nosotros agitábamos con una bomba de agua en circuito cerrado dentro del tanque. Es decir, el agitador pone en movimiento un fluido, lo pone en movimiento un fluido. Cada giro del agitador ejerce una especie de bombeo de fluido que se va hacia el fondo, pega contra las paredes, sube y baja, con lo cual ponemos en movimiento todo el fluido dentro del agitador. Produce como una especie de bombeo. Pero la diferencia trascendental entre una bomba y un agitador es que el agitador no eleva fluido. En cambio, la bomba sí eleva fluido, ¿sí? Por eso, una pregunta de las diferencias entre el sistema de fluido de un agitador, de una bomba, lo primero que les tiene que caer, se tiene que caer eso, no lo tienen ni que pensar, es que la bomba eleva y el agitador no lo hace, ¿sí? Entonces, para números de Reynolds bajo, acá la 14 está, no interviene. ¿Por qué? Porque estamos en número de Reynolds bajos, en números de Reynolds bajos, no interviene el número de Freud y el número de potencia es igual al factor potencia por todo el resto, y es la ecuación 15 para el cálculo de potencia de la potencia consumida por el líquido, ¿sí? Grabado en un sobaco, lo pueden grabar con un tatú, es la potencia consumida por el fluido, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué insisto en que es potencia consumida por el fluido. Entonces, número de potencia, planteamos la 16, ¿sí? Como para bajo número de Reynolds, donde es igual a KL, igual a ρL, a función sub L de S1, S2, S3, Sn, ¿sí? Y luego me queda esta, KL, n cubo d sub a la quinta mu sobre g sub c. El 16 y el 17 es para números de Reynolds menores que 10, o sea, totalmente laminar, donde no aparece para nada el número de Freud. Para flujo turbulento, la 12 me queda de este tipo, con una constante K sub t, ¿sí? K sub t, función sub t de las constantes geométricas. O sea, hemos diseñado dos ecuaciones, la 11 y la 18, la 17 y la 19, la 17 para bajos números de Reynolds y la 19 para altos números de Reynolds, con constante K sub L, o sea, K laminar, y K sub T para K turbulento, ¿sí? ¿Qué cornos son los K turbulentos? Aquí tenemos, para tipo de rodete, los distintos valores de K sub L y de K sub T. Obviamente todo esto va a ser subido a la aula virtual y lo van a tener. Con lo cual, de esa forma ustedes van a gestionar el consumo de potencia que consume el agitador. Solamente el agitador. ¿Está claro cuando digo solamente el líquido? Solamente el líquido, ¿sí? Normalmente suele ocurrir que cuando ustedes toman ese valor y cálculo de la potencia del agitador, digan, qué bajito, ¿sí? Sí, porque en realidad el fluido no es de consumir ingentes cantidades, no es un proceso muy energointensivo, particularmente en los fluidos que son newtonianos. En la clase que viene vamos a ver sesgada el tema de los pseudoplásticos y de los reopéptidos, que tienen otra característica totalmente distinta. Es decir, si en un café nosotros giramos en el centro y podemos llegar a agitar, supongamos que la taza tuviera 4 placas deflectoras, damos vuelta a la cucharita y agitamos correctamente, pero si estamos produciendo una riquísima polenta en un día frío, si agitamos en el medio, y en el medio parte del fondo se va a quemar
y a los costados no va a pasar nada, con lo cual normalmente en el arte culinario se habla de mezclar en 8, o sea, de hacer que el mezclador vaya difundiéndose a través de toda la masa del sólido para transmitir movimiento, porque por más que yo gire al medio, y la polenta no va a salir, o sea, va a salir al medio y quemada en algunas partes. Es decir, ustedes vean que en este dibujo tienen un motor y una caja reductora, ¿sí? Es decir, los motores eléctricos vienen de 1700, 2400 RPM, que obviamente si yo le clavo 2400 RPM o 1700 o 1420, que son las más usadas, los RPM de motores estándares, si le clavo 1400, cuando arranco el agitador pego un zapateo de la Madonna, porque evidentemente entre la resistencia y todo esto, el eje va a empezar a flexionar, con lo cual dijimos que teníamos varias funciones para evitar ese arranque brusco, que significa la rotura del eje, lo que fuese, que era primero en el tablero colocar lo que se llama un arranque lento de motor, o eso es electrónicamente hablando, ponemos un arranque lento, y mecánicamente nosotros podemos, porque es decir, el tema de las cajas reductoras no es que sea un capricho, sino porque yo les digo que los motores de bajas revoluciones tienen en su bobinado mucho más cobre que los de alta revolución, con lo cual los motores de bajas RPM son carísimos, son caros porque tienen cualquier cantidad de kilos de cobre en los bobinados, con lo cual es mucho más sencillo y económico poner un motor, y acá el reductor de velocidad sería como una caja de cambio del auto, ¿sí? El motor del auto transmite el movimiento de la rueda a través de una caja de cambio, ¿sí? Entonces le ponemos primera y hace mucha potencia y poca velocidad, y vamos poniendo otras velocidades, vamos aumentando la velocidad y transmitiendo más directamente la potencia. Es decir, los motores de los autos nunca una vuelta de motor es igual a una vuelta de rueda, salvo calculo que los Fórmula 1. Acá esta caja de velocidad, caja de velocidad o reductor de velocidad, nosotros ya hemos calculado las RPM las RPM del agitador a través de fórmula, entonces compramos un motor de 1400 RPM, y si yo quiero 200 RPM acá en el agitador, este reductor de velocidad me va a reducir mecánicamente de 1400 RPM de motor a 200 revoluciones del agitador. Con lo cual, y siguiendo con la idea y el hilo de que la potencia que hemos calculado es la que consume el fluido, si ustedes me ponen esa potencia de la fórmula, normalmente monto en cólera, suelo gritar y emitir algunos tipos de improperios, porque es decir, esa potencia no es suficiente para el funcionamiento del agitador, porque el motor consume energía en su giro, la caja reductora consume potencia, con lo cual a la potencia que nosotros calculamos, que vuelvo a repetir, es potencia consumida por el líquido, el fluido, le tenemos que agregar como mínimo un 30% más de potencia, que compensaría los rozamientos mecánicos y las descomposiciones de RPM mecánica que hay en las cajas de reductora. ¿Está claro eso? Sí, profe. Por favor, cuando yo diga cuál es la potencia que sacan, es la potencia del agitador, rápidamente tienen que gritar, no, es la potencia que consume el fluido, y le agrego un 30% o un 40% o lo que sea para compensar los rozamientos mecánicos de este buje acá, del buje del reductor, de la transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les cuento una experiencia que tuve yo dentro de los equipos que diseñé para un cliente un agitador, y eso viene al caso porque
es como decía un amigo, son vivos, son chicos los vivos. Es decir, yo tenía una idea aproximada de un espectro de RPM, era un diseño de un reactor para un proceso que era totalmente diferente a todos los que había en plaza, lo cual no significaba diseñar un agitador distinto, era un agitador de paleta, y todo anduvo bien. Tenía, en vez de tener camisa de calefacción, ingresaban unos calentadores eléctricos, unas resistencias eléctricas, porque así estaba pedido en el proceso. Se calentaba con unas resistencias eléctricas, que eran unos cañitos que entraban en el líquido. Entonces, la única duda que se me planteó, y que es siempre el pánico del diseño, por eso siempre digo que el diseño de los equipos y la ingeniería tiene mucho que ver con decisiones importantes a tomar. Nos podemos equivocar, pero si nos equivocamos no matamos a nadie, no somos como los médicos. Los médicos se pueden equivocar, al equivocarse matan a alguien, nosotros no podemos lograr recomponer la situación. Entonces la decisión de los diseños tienen que tener un alto grado lo quiero decir fino, tiene que ser bastante hormonal, ¿sí? Una cosa hormonal, cosa que no me pasó a mí con las RPM. Entonces, ¿qué hice? Como dije, son chicos los vivos, voy a poner en el tablero eléctrico un regulador de RPM, porque viene un regulador de RPM. ¿Qué me pasó con el regulador de RPM? El regulador de RPM, cuando vamos aumentando a través del reóstato, del botoncito que vamos girando y empieza a aumentar las RPM, ocurre que ese proceso electrónico me disminuye, me limita terriblemente la potencia del motor, ¿sí? Con lo cual me clavé, tuve que retirar ese variador de velocidad, y con eso anduvo todo bien. O sea, no estaba equivocado el cálculo, pero por el miedo puse el variador de velocidad. Por eso, si necesitan, porque quieren usar un agitador para distintos procesos dentro de la planta, colocar un variador de velocidad, deben aumentar los HP del motor, por lo menos un 10% más, si vamos a generar una regulación en las RPM del agitador. ¿Hay alguna pregunta? Profe, No, profe, ninguna. Cuando usted dice el tema de la potencia consumida por el fluido, dice que agrega un 30%, ¿o escuché Sí, mal? le agrego un 30%. O sea, si fueran 10 HP calculado, ¿cuánto le agrego? 3 HP más, ¿no? ¿O 30? ¿Cuánto es el 30% de 10? Sí, sería 3 HPM. O sea, directamente, como no hay un motor de 13 HP, compramos uno de 15, ¿sí? No, Perfecto. digamos, mi vida profesional me ha llevado a la conclusión en los cálculos como valor referencial, ¿sí? Ojo, chicos, cuando yo digo valor referencial es que cuando me dicen, mira, es un tanque de 10 metros cúbicos y tiene un motor de 4 HP, ¿sí? Y yo hago, ¿por qué? Porque la vida me enseñó que normalmente para tanques grandes hay que contar como mínimo un HP por metro cúbico de fluido, ¿sí? Eso es una receta que me dio un señor que no era ingeniero, pero que instalaba y arreglaba agitadores, y como método para auditar, ¿sí? No significa que todo es un HP por metro cúbico, pero normalmente como línea referencial usen un HP por metro cúbico en los tanques grandes.
¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Y profe. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, chicos, Profe, sí, yo tengo una pregunta. dile. Cuando el tanque tiene deflectores, ¿el número de Freud se dice? Desaparece, Desaparece, no se considera. no se considera. O Ah, sea, bien. Freud aparece a número de Reynolds elevado sin placas deflectoras. Bien. Buenísimo, gracias, profe. Desaparece a bajos números de Reynolds, menores de 10, menores de 2, de acuerdo a los cálculos, o a altos números de Reynolds, pero con placas deflectoras. Bien. ¿Sí? Es decir, lo ideal es evitar la placa evitar el número de Freud, porque esa elevación de fluido, y ustedes han visto, cuando giramos rápidamente el café se eleva tanto que volcamos el café por los costados de la taza, ¿sí? Esa energía de volcar el café fuera de la taza es una energía que consumida al vicio y que me disminuye el rendimiento de la agitación. Los agitadores son de un elevado costo de inversión, ¿sí? De un elevado costo de inversión, no requieren normalmente mano de obra muy especializada y lógicamente suelen tener para el tipo de agitación en la industria alimentaria ciclos de operaciones que comprenden la carga, la agitación, o sea, el proceso, la descarga, la limpieza, la sanitización y la vuelta a cargar, con lo cual, como los tiempos se prolongan y lo que les estoy manifestando es un proceso batch, o sea que estoy cargando, agitando, descargando, lavando, limpiando y volviendo a cargar, es un punto crítico en un proceso continuo, con lo cual estaré trabajando con dos agitadores, uno está emitiendo mientras el otro está cargando, y de esa forma poder hacer continuo el proceso. Eso hace que sea caro el proceso de agitación. Nosotros vamos a tener procesos de agitación en plantas de pintura, vamos a tener procesos de agitación en helado, en cremería, en quesería, en dulce de leche, en muchos otros procesos donde normalmente así son procesos donde el costo del producto absorbe el elevado costo de operación de un agitador, ¿sí? Por ejemplo, en casi toda la industria farmacéutica es muy dable de encontrar agitación para la mezcla de componentes. Vamos a ver en la clase que viene rápidamente lo que son los agitadores de ancla, que son agitadores que van agitando fluido contra la pared del agitador, y vamos a ver casos donde están los fluidos que no son newtonianos y algunos otros tips que son de otras teorías sobre lo mismo y que les puede servir para tener un acabado conocimiento del proceso, ¿sí? Dado el hecho de que siempre es una cuestión empírica, el empirismo acá quizás es un poco más marcado, entonces hay distintas teorías con distintos grados de empirismo y distintos datos que mejoran. Es decir, mientras más datos yo pueda tener, más acabado y cierto va a ser el diseño final. Chicos, los dejo acá porque mi voz ya no da más, y nos vemos el martes. Y de paso, cañazo, les quería decir que la interpretación que ustedes hicieron de mi mensaje en la autogestión habla un poco de lo que ocurre cuando ustedes leen un texto, ¿sí? Yo puse, se toma teórico, y no dije se toma examen teórico, se toma teórico, ¿sí? Quiero aprovechar mi error, porque sí, en realidad yo tendría que haber dicho, se va a dar clase teórica el martes a las 19 horas, pero ustedes interpretaron y llamaron urgentemente a San Pachu Piccioni y diciendo, va a tomar un parcial teórico. No, se toma el teórico, no se toma
un parcial ni un examen, si no, hoy le hubiera dicho saquen una hoja y hacemos las preguntas. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Tengan cuidado cuando lean e interpreten lo que se lee. Hasta Profe, luego. una consulta. Sí. Hay a muchos que no nos aparece la nota del parcial, porque creo que No, justo las porque, cargó. señorita Renata Ergo, no he terminado de corregir. Perfecto, perfecto, eso quería preguntar. Ustedes son unos clientes demasiado exigentes, así que ténganme paciencia.